Hola, hola chicos, bienvenidos a otro episodio de Historias que Sanan. El día de hoy estamos con Juan Ocampo. Hola, hola. Muchas gracias por esta invitación, Ana Lu, y a todos los que nos están viendo a través de la pantalla. Dios los bendiga. Bueno, estamos muy felices de tenerte, muchas gracias por aceptar la invitación. De una. Hoy vamos a estar hablando un poquito, sobre todo enfocado a las misiones, ¿no? Ok, perfecto. Que es lo que Juan se dedica en este momento, pero antes de que comencemos a hablar más sobre este tema a profundidad, cuéntanos un poquito quién es Juan en este momento, preséntate un poco para que la gente pueda conocerte un poco más. Bueno, para todos, mucho gusto. Soy Juan Ocampo, un servidor más. Creo que esa es la mejor manera como me puedo presentar, aprendiendo un poco de Pablo, que él siempre decía, esclavo de Jesucristo. Ujú. Porque al final los títulos, cualquier otro tipo de presentación, va a ser un poquito más desde el ego, pero todo lo que conozco y he aprendido lo pongo al servicio de la gente y al servicio de Jesús. Entonces, soy estudiante de psicología, soy enfermero, gracias a Dios, pero digamos que el logro más grande donde he podido servir a más personas es a través de las misiones. Eso me permitió formarme en esta área y pues actualmente soy el director y fundador de Let's Go Generation. Let's Go Generation, cuéntanos más, ¿qué es? ¿Es un programa, un grupo? Inició como un sueño, para ser sincero, porque en algún momento Dios pone en mi corazón el deseo de eh, poder bendecir a las personas, como poder llevar a Dios a ser más conocido y visible en lugares donde quizás lo que más ven las personas es la vulnerabilidad. Entonces inicialmente fue un sueño de quiero ir a donde Dios me diga que vaya, quiero ser dispuesto, vamos a hacerlo, pero poco a poco se fue convirtiendo en un movimiento que fue atrayendo muchas personas y actualmente contamos con bastantes voluntarios, un equipo bastante robusto también, con el lema de encendidos para encender. Nos metemos con Dios, hacemos nuestros tiempos devocionales a las 3 de la mañana. Sí, que ya se ha visto por ahí. Tenemos Valían nuestros entre unos encuentros. madrugadores. Sí, total. Nuestros encuentros de la mañana, vigilias hacemos también entre nosotros. Toda una serie de escenarios con el fin de estar encendidos, porque cuando vamos a una comunidad, nuestra intención es que la presencia de Dios esté ahí y permanezca en ese lugar. Ujú. Bueno, yo sé que Let's Go tiene mucho que ver con las misiones, pero cuéntanos un poquito más porque, pues al menos yo, no sé si las demás personas lo experimenten así. Muchas veces cuando me en misiones yo pienso en viajar a África, en viajar a Asia, en irme a vivir a un pueblo por allá, ¿sí me entiendes? Ujú. De hecho, tuve una época donde pensaba mucho en, no, pues me voy de misionera o algo así. Ok. Pero tú manejas esas misiones, digamos, enfocadas acá y sin necesidad de abandonar tu ciudad, pues. Cuéntanos un poquito más cómo es esa visión que tú tienes acerca de las misiones. Yo creo que la Biblia establece como un norte de la misión. La Biblia dice en Mateo 28, 18 y 19, id por todo el mundo. O sea, Sí. pensar en salir del país es totalmente viable, en que en el África se necesita de Jesús, en el Asia y en cualquier otro lugar, pero pretender hacerlo en otro lugar cuando en el lugar de tu asignación, en tu casa, tu barrio, tu comunidad, tu ciudad, aún el nombre de Jesús no suena por tu boca, sería muy deshonesto, ¿sí? Si bien el mismo Jesús dijo no hay profeta en su propia tierra, eso significa que quizás en algún momento cuando Let's Go tenga que salir del país será más apreciado y valorado por las misiones que realiza, porque aquí puede ser algo anormal, un grupo de jóvenes repartieron almuerzos a 300 niños, sí, un grupo de jóvenes llevaron las guitarras y empezaron a tocar en un hospital, se metieron a una cárcel normal, pero en otros lugares puede ser mucho más apreciado. Pero, sin embargo, el ministerio de Jesús, aunque en su propia tierra no fue ¿Valorado? valorado, ¿sí? El ministerio de Jesús se inició allí, en una fiesta local, en una boda donde él convierte el agua en vino. Yo creo que todo inicio debe ser local y pretender hacerlo externo sin primero darse la tarea de internamente mirar cuál es la necesidad de nuestra ciudad, de nuestras comunidades, pues puede llegar a ser bastante ambicioso y de pronto el corazón no estar en la posición adecuada. Entonces, aquí estamos en nuestra preparación, deseamos las naciones, de corazón, creo que nos estamos preparando para eso, para poder llegar a otros lugares, compartir con otras culturas, pero amamos esta temporada de aprendizaje, amamos lo que está pasando acá.
Bueno, yo sé que lo que tú haces impacta mucho, sobre todo a los niños, y es una bendición, como tú decías, para las personas que están en situaciones de vulnerabilidad. Pero, ¿cómo llegas tú a aceptar esa verdad, o más bien esa necesidad de las misiones? ¿Cuál es como esa esencia para que tú digas, sí, las misiones, y yo me enfoco en esto, y las misiones, digamos, es algo necesario? Muy buena pregunta, Nalu. Porque a veces a uno lo confunden con solo una fundación que quiere hacer algo. De hecho, te dije que nosotros somos un movimiento, porque queremos generar que las cosas cambien de posición. Un movimiento te lleva algo de un punto A a un punto B. Sí. Queremos generar que los lugares donde nosotros estemos sufran un movimiento. Porque, ¿por qué hacer las misiones en estos territorios? Nunca va a ser por la necesidad. Porque tú puedes llevar hoy un alimento a una comunidad y lo más probable es que en 2, 3 horas vayan a volver a tener hambre. ¿Sí? ¿Cierto? Puedes ir a un hospital y también llevarles algo de comer a las personas que están hospitalizadas o los acompañantes, hacerlo esto en la calle, en una cárcel, pero en pocas horas la necesidad va a volver a estar. Y si nos enfocáramos en la necesidad, estaríamos descuidando la urgencia espiritual de ellos. Utilizamos todo como una excusa, de tal manera que el nombre de Jesús quede en el corazón de las personas. Utilizamos todo. ¿Qué es todo? Jugar con los niños. Jugamos 2, 3 horas para poder tener 15 minutos de un mensaje que Jesús entre a sus corazones. Porque también encontramos mucho el otro tipo de misión, que no me importa la comunidad, quiero que tú repitas conmigo. Levanta tus manos y repite conmigo, Dios, te abro mi corazón. Pero estamos entrando a vulnerar un poco la necesidad de la cultura que está dentro del lugar. Nosotros no queremos ir a imponer algo, queremos ganarnos los espacios. Y si para eso primero nos tienen que ver cocinando, jugando, dialogando, vinculándonos con la comunidad, lo hacemos para ganarnos, así sean solo 5 minutos. Entendemos que la misión no es una vez, la misión es un compendio de cantidades. Eso significa que, ¿por qué azararnos para que todo salga hoy? ¿Por qué queremos que la gente repita la oración de fe hoy? Si quizás podemos volver en 3 semanas, 4 semanas y empezar con ellos más bien un discipulado. Y cuando ellos acepten a Jesús, sea de una manera consciente y con una decisión constante. ¿Sí? ¿Cuántas veces en las comunidades la gente no ha aceptado a Jesús, pero sus vidas quizás no han sido todavía transformadas? Y es que como misión a veces insistimos en que queremos que ellos solamente hagan una oración, pero ¿cuál es el resultado de esa oración? Entonces, ¿qué es la misión? Poder establecer a Jesús. Por eso nosotros hacemos las misiones. Llenar una necesidad, pues nunca daríamos abasto. Y Jesús mismo lo dijo, los pobres siempre van a estar entre nosotros. Es pretender llegar a una comunidad y cambiar el estado de pobreza. Primero, es algo que no nos corresponde a nosotros. Y segundo, también nosotros tenemos necesidades. Entonces sería deshonesto ayudar a los demás, pretendiendo solo ayudar a los demás cuando también nosotros necesitamos ayuda. La misión que desarrollamos es establecer a Jesús en los territorios. Así nos vamos nosotros. La comida se acaba, hace su digestión, pero el nombre de Jesús sigue ahí. Sigue sonando en el corazoncito de este niño, sigue sonando en el corazoncito de esta madre. Esa es la misión, establecer a Jesús. Genial. Juan, ¿a ti cómo te llama Dios a eso? O sea, ¿cómo tú logras? Porque o sea, todo este movimiento, pues lo has generado tú, has sido como, has estado allí, digamos, firme en este liderazgo. ¿Cómo recibes ese llamado? ¿Cómo es ese, sí, cómo desarrollas como esa pasión por esto? Porque pues más allá, como tú dices, más allá de ir a las personas, vas a las personas es con la intención de mostrarles al Dios que primero obviamente te ha sido revelado a ti. Entonces, o sea, cuéntanos un poquito más como personalmente, cómo ha sido ese llamado. Ana Lu, primero te lo voy a responder de manera general y Ujú. luego de manera específica, porque yo creo que todos tenemos el llamado a una misión. Ok. Yo creo que todo cristiano tiene la responsabilidad de ir por el mundo y predicar el evangelio. Ahora, ¿de qué manera lo predica? Es lo que hace que sea diferente. Quizás la mamá tiene la tarea de predicar el evangelio a sus hijos, cocinándoles con amor, teniéndoles paciencia, eh, hablándoles desde lo profético. Tú eres un hijo, tú eres mi hijo amado, serás un gran hombre de Dios. Ahí está evangelizando su casa.
¿sí? Y está cumpliendo una misión. Eh, yo creo que todos tenemos esa misión, ¿sí? Ahora, el rango y la manera como predica el evangelio ya es revelado a cada persona. Y en mi caso, el rango que Dios me entrega, creo que es un rango bastante amplio. Y la manera como nos lo enseña es también una manera muy específica por medio del arte, de los juegos, de la adoración específicamente. ¿En qué momento Dios hace esto? Yo creo que desde niño Dios conectó con el propósito que Él mismo había plantado dentro de mí. Ajá. Yo me sentí un niño muy distinto a todos, primero por las capacidades que yo tenía. Y cuando hablo de capacidad no me refiero a algo como positivo, sino más bien en lo negativo. A mí se me dificultaba muchísimo hablar. Eh, Recuerdo hasta la edad de 8 o 7 años salir al frente cuando la profesora me llamaba y solo con el hecho de que nombrara mi nombre, automáticamente me orinaba frente a todos mis compañeros. Entonces, el bullying, el rechazo, la poca capacidad conversacional. Recuerdo llegar a casa y mi mamá preguntarme siempre cómo te fue y yo lo único que podría decirle era bien. No podía contarle qué había pasado, no podía contarle si alguien me había dicho esto, porque mi boca es como si tuviera un cerrojo. No podía expresar nada más. Entonces mis habilidades comunicacionales eran nulas. Pensar hoy en día a hacer lo que hemos hecho en las comunidades que hemos hecho, hablarle a miles de personas como lo hemos hecho, sea de manera virtual o presencial, solamente fue Dios. Entonces creo que Dios conecta con el propósito que Él puso en mí, porque si Él no me hubiese revelado qué Él quería hacer conmigo, yo estaría con mi boca aún callada, con el cerrojo puesto en mis labios, con el temor a orinarme en público. Entonces, específicamente Dios hace que mi boca se abra cuando yo encuentro la necesidad de que el Evangelio sea expresado. ¿A los cuántos años pasa eso? ¿Cuántos años tenías? Yo tenía como 14, 13 años donde empiezo a tener mi primera célula. Ok. Una célula que llegó a tener muchísimos jóvenes y fue impresionante cómo ellos se vieron, la mayoría personas que ni siquiera conocían el Evangelio. Porque a veces sí formamos una célula, pero pues con el cristiano de acá, con el joven de acá, no eran personas que no conocían el Evangelio. Y entonces para mí fue todo un desafío cómo les empiezo a exponer. Ujú. Porque si bien sí, uno sabe hablar dentro de una iglesia sobre Dios, y es fácil, la gente te va a aplaudir, te va a decir amén, pero ¿cómo lo dices frente a aquel que no conoce de Dios o que el lenguaje de Dios no ha estado vinculado en su mente? Adorar, coger el piano y cantar en una iglesia, bonito, es fácil, porque la gente va a cerrar sus ojos, va a levantar sus manos y va a cantar contigo. Ujú. Pero ¿cómo lo haces cuando empieces a estar en un lugar donde la gente no conoce tus canciones, donde la gente no sabe por qué levantas las manos, para qué cierras los ojos? Entonces empieza toda una formación en la exposición del Evangelio, no dentro de una iglesia, sino afuera, desde los 14, 13 años. Y recuerdo por ahí a los 15, el Señor me permite hacer mi primer impacto. Se le llamamos impacto sobrenatural. Ok. Fue una locura, Ana Lucía, porque no teníamos nada. No teníamos nada y en mi mente lo que el Señor había puesto era algo muy grande. Recuerdo que yo estaba terminando grado 11 y se acerca el presidente de una junta de acción comunal a un salón, al salón donde yo estaba, y yo estaba estudiando electrónica. Y él pregunta, ¿quién puede arreglar estos baffles? En mi personalidad, yo siempre he sido el que prefiere que a mí me digan qué hacer en vez de yo proponerme. Pero no recuerdo porque esa vez yo levanté la mano. Entonces el señor me dice, listo, tú me vas a arreglar el baffle. Era un baffle grandísimo, una cabina. Yo le arreglo ese baffle, ni me acuerdo qué año tenía. El hecho es que luego de arreglarle ese, él me trae 6 baffles más de esos. Ok. Era un sonido que en 1900 y algo se había utilizado en el Estadio Pascual Guerrero. Y me trae los otros 6 y yo le arreglo los otros 6 baffles. Y él me pregunta, Juan, ¿cómo te pago? ¿Qué puedo hacer por ti? Y yo recuerdo que la respuesta que tuve fue, necesito que me prestes ese sonido. Y él me dijo, ok, no solo te voy a prestar el sonido, te voy a prestar la tarima, una tarima que se utilizó en el Pascual Guerrero. Entonces eran como 6 baffles, subwoofer, unas cabinas de brillos. El sonido todo era tan pesado que cuando lo guardamos en mi casa, el suelo se bajó del peso tan fuerte y se cuartió una pared.
Hasta el día de hoy todavía está separada la pared de la columna No. y cada vez que yo veo esa pared es como, eso lo hizo Dios. Fue increíble. Pusimos todo ese sonido, la tarima, alquilamos eso era una mula para traer esta tarima. Yo tenía 15 años. Cuando pasó todo esto, hicimos el impacto y el impacto estaba pensado en miles de personas. Yo tenía 15 años, fueron como 30. Ok. Y en mi corazón yo sentí mucha frustración. Yo dije, Claro. Dios mío, mira todo lo que me diste, pusiste toda esta locura, entregaste, y solo para 30. Y ahí fue la primera enseñanza que Dios me dio en cuanto a las misiones. Tú haces tu parte, el resultado es mío. No Wow. necesitaba que se convirtieran miles, necesitaba que se convirtieran esos Los 30. 30. Y de ahí salió una niña que trabajaba en prostitución, la cual hasta el día de hoy tengo comunicación con ella. Y es una niña que actualmente sirve a Dios, una locura. Entendí que toda esa locura, ese circo que se armó, era solo una excusa para traer un corazón. Entonces, mis números no son los números de Dios. Y a veces pasa mucho esto cuando uno hace una misión. Pero ¿por qué si hicimos esta comida? Porque esta persona llega y dice, sabe feo, yo no quiero comer esto, y te lo tira. Nos ha pasado muy pocas veces. Normalmente todos son muy agradecidos, pero ha pasado. Y uno dice, hey, pero ¿por qué? El resultado no es nuestro. Quizás lo que él necesitaba no era la comida, necesitaba que alguien le recordara que era importante. Entonces el resultado es de Papito Dios. No, y de verdad me impacta muchísimo porque yo pensé, de verdad pensé que ibas a decir como no, y vinieron 1000 personas y como tú dices, frustrante, como que ver esa poquita cantidad de personas. Y también, como lo decías al comienzo, es como pensar en que yo hago mi parte desde lo que yo puedo. Claro. O sea, si yo sé pintar, si yo sé hablar, si yo sé escribir, yo qué sé, si sé, no sé, pararme y hacer un chiste, incluso, es mi manera de hacerlo. Y por el hecho de que no vayan 100 personas al frente, no quiere decir que no esté impactando a alguien. Total. Y cuando dices, mis números no son mis números de Dios, total. O sea, total, total. Y me emociono porque sí, es cierto. Muchas veces nos frustramos porque nuestro ministerio o lo que hacemos no le llega a la cantidad de personas que queremos. Pero si hay una persona que se está arrepintiendo, creo que realmente vale la pena. Ya para ir finalizando, Juan, ¿cuántos años llevas entonces en este camino de las misiones? Porque pues por lo que nos has contado, creo que desde que conoces de Dios, ¿cómo vas a caminar en esto? Sí, son bastantes años, pero no lo suficiente como para decir, ya lo he terminado. Creo que apenas estoy iniciando, para ser honesto. Y cada vez cuando creo que he aprendido algo, automáticamente me doy cuenta que lo que sabía es necesario que sea demolido para crear un nuevo conocimiento. Entonces, sí, diríamos que desde los 14 años se inicia toda esta locura de la misión. A los 19 años Dios me envía a otro país a estudiar formalmente las misiones, representando esto, dejar una carrera universitaria tirada, pero encontrando algo muy lindo. Y yo creo que he contado con ese privilegio y espero que todas las personas que quieran hacer la voluntad de Dios puedan contar con este privilegio que yo conté. Y fue unos padres diciendo, hágale, Juan. Porque mi papá en ese momento no era cristiano. Mi papá hace poco se bautiza, hace poquito ya está sirviendo en la iglesia, pero durante muchos años, él, mi simpatizante, él a veces hasta se oponía, pero ¿cómo vas a ir para allá? ¿Pero por qué llegas tan tarde? ¿Pero qué estás haciendo? Y recuerdo que cuando yo le digo, papá, mamá, lo siento a los dos, Dios me está hablando y me quiere sacar del país. Y ya me envió el dinero, porque fue una locura lo del dinero, fueron milagros tras milagros tras milagros. Y mi papá me dice, si Dios te dijo, ve. Entonces conté con ese respaldo de, voy a dejar una carrera tirada. Y lo más probable es que venga y no encuentre y no la continúe. Ve, haz la voluntad de Dios. Conté con ese respaldo de mi familia. Entonces, siento que cada vez que Dios pone una visión, van a pasar dos cosas. Uno, Él va a dar la provisión. Y dos, Él va a juntar personas a tu visión. Porque hay cosas que no vamos a poder lograr solos. Un Moisés necesitaba a una María y a un Aarón. Entonces, busca personas siempre cuando Dios te establezca algo que pueda alimentar, con la que tú puedas alimentar
alimentarlos a ellos por medio de tu visión y que ellos también sean de mucha fuerza para uno. Porque hay momentos donde uno quisiera tirar la toalla. Es normal, eso es parte de todo ministerio. Pero lo más importante es, si de pronto la tiraste, volverla a levantar y sigue. Y si no la has tirado, pues mejor, sigue. ¿Cuántos años tienes ahora, Juan? 28 años. 28 años. Bueno, pues me parece que de verdad ha sido como un camino en el que has avanzado mucho en ese propósito, ver esa obediencia también que has tenido con Dios y como tú dices, como caminando conforme a su voluntad, ¿no? Entonces, bueno, Juan, muchísimas gracias por contarnos tu historia, que está más enfocada, como lo contábamos, en ese salir, en esas misiones, en ese impacto también, contándole un poquito a los que nos están viendo sobre el movimiento de Let's Go, que si pueden seguir, ustedes tienen canal en YouTube, ¿verdad? Vamos a canal en YouTube. Entonces por aquí arriba se los estaré dejando para que vayan y miren lo que ellos hacen en la ciudad de Cali, que suelen ser los impactos. Y bueno, muchas gracias por contarnos tu historia. Así, Tenemos. Ana Lucía. Tenerte por aquí pronto de nuevo. Claro, gracias por ese privilegio y en serio muy honrado. Dios los bendiga a todos. Bueno, y ustedes recuerden como siempre, si les impactó la historia, compártanla. Nada se pierde con compartir. No se olviden de suscribirse para seguir viendo los episodios que tenemos y seguirnos también en Instagram para estar súper pendientes de todo lo que pase con el canal. Nos vemos en un próximo episodio. ¡Chao!